Tensión en el Oriente. El mundo se divide en dos grandes partes. La parte occidental, llamada también la parte oeste, que es donde vivimos nosotros, integradas por el continente americano y buena parte de Europa. Y la parte oriental, llamada también la parte este del mundo, la cual está integrada por parte de Europa, Asia, Australia y África, entre otras naciones. La parte oriental o parte este del mundo está dividida en tres grandes partes: el lejano oriente, el mediano oriente y el cercano oriente. El lejano oriente está formado por una serie de países integrados, entre otros, por la Federación Rusa, por China, India, Pakistán, Afganistán, Japón, Corea del Norte, Corea del Sur, Vietnam, entre otros. China y la India son las dos naciones con más personas viviendo en sus territorios. En China viven 1.200 millones de personas, mientras que en la India viven 1.100 millones de personas. Entre China y la India siempre han existido pugnas y confrontaciones por asuntos fronterizos que les ha llevado incluso hacia la guerra, específicamente por territorios llamados Aksai Chin en la zona de Cachemira y otro en la zona de Arunachal Pradesh entre el Bután y el Tíbet. China tiene conflictos políticos con Japón. Estos conflictos se originaron durante la Segunda Guerra Mundial, donde Japón ocupó de forma brutal y sanguinaria buena parte de China. En la actualidad existe también una litis entre ambas naciones por las islas Diaoyu en chino, que es lo mismo que Senkaku en japonés, que son actualmente una especie de peñones. China tiene conflictos con Vietnam y Filipinas por unas islas en forma de archipiélagos llamada Paracelsos. Hay que señalar que estas islas, muchas de ellas archipiélagos y otros peñones, tienen la característica de que tienen petróleo y gas natural, las cuales están bajo el control de China desde 1974, específicamente aquellas con las cuales tiene litis con Vietnam y Filipinas, pero reclamadas como suyas por Vietnam y Filipinas. China tiene conflictos con Estados Unidos debido a Taiwán, la cual fue ocupada por el general Chiang Kai-shek después que este fue derrotado por Mao Zedong y el Ejército Popular de Liberación de China. Hasta hoy, los reclamos de China sobre Taiwán siguen, lo que ha provocado que Taiwán haya comprado armamentos modernos a Estados Unidos para defenderse de cualquier agresión de los chinos. Debemos recordar también que la guerra de Corea, en donde el general MacArthur de Estados Unidos intentó conquistar todo el territorio coreano para ponerlo bajo el dominio del capitalismo, lo cual no pudo lograr debido a la intervención de China y de la Unión Soviética en ese conflicto, lo cual obligó a la división de Corea en dos partes: Corea del Norte comunista, Corea del Sur capitalista, hasta el día de hoy. La tensión entre las dos Coreas sigue, ya que las dos Coreas no han firmado un acuerdo de paz, lo que significa que técnicamente hablando, las dos naciones continúan en guerra, razón por la que vemos que cuando Corea del Norte lanza cohetes hacia Corea del Sur y hacia Japón como una forma de provocar conflictos en esa región, se dice incluso que Corea del Norte tiene entre 3 y 5 bombas atómicas. También debemos recordar los constantes conflictos entre la India y Pakistán. Desde el momento mismo en que Pakistán
se independizó de la India, surgieron diferencias reconciliables entre esas dos naciones, lo cual fue el detonante que provocó el asesinato del líder pacifista Mahatma Gandhi de manos de un pakistaní. Tensión en el Medio Oriente. A partir de este hecho lamentable, ambas naciones de manera frecuente viven en una permanente confrontación. Ambas naciones, la India y Pakistán, son productores de bombas atómicas. En el caso de Rusia, podemos decir que esa poderosa nación, ubicada en el lejano oriente, está viviendo momentos de conflictos con aliados estratégicos de la Unión Europea. La razón de este conflicto se agudizó en el momento mismo en que Rusia, utilizando procedimientos legales como el referéndum, se apropia de ciudades como Crimea y Sebastopol, las cuales estaban asociadas a una nación estratégica para Rusia, de nombre Ucrania. Ucrania, en épocas de la Guerra Fría, formaba parte de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas y era el lugar donde Rusia por mucho tiempo utilizó para establecer buena parte de los reactores nucleares de la Unión Soviética. Hoy, Ucrania se debate en una cruenta guerra civil, ya que una parte de su población quiere que su país se asocie a la Unión Europea y otra parte de la población desea que permanezca asociada a Rusia. El conflicto apenas empieza, pero sus consecuencias pueden afectar a buena parte del mundo. Tensión en el Medio Oriente. Con respecto de Rusia y China, debemos señalar que terminada la Guerra Fría, Estados Unidos, la Unión Europea y sus demás aliados han mantenido su brazo militar que los llevó a la victoria en la Segunda Guerra Mundial. La Organización del Tratado del Atlántico Norte, conocida por las siglas de OTAN. La OTAN, mientras que China y Rusia y sus demás aliados fundaron el 8 de abril de 1996 el llamado Acuerdo de Shanghái, la cual está integrada además por países como Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán, entre otros. Esta alianza estratégica busca la formación de un bloque militar poderoso entre Rusia, China y sus aliados, así como por una especie de contrapeso a la OTAN y a los Estados Unidos, lo cual significa que el antiguo Pacto de Varsovia, que era el brazo militar de la Unión Soviética y el comunismo, ha sido sustituido por el llamado Acuerdo de Shanghái. Tensión en el Medio Oriente. La primavera árabe o la revolución democrática. La primavera árabe ha sido un movimiento popular que ha nacido en varias naciones pertenecientes al mediano y cercano Oriente, cuyo propósito fundamental ha sido lograr conquistar y ganar el libre derecho a la expresión y difusión del pensamiento y de las ideas, a la cual se le ha llamado también revolución democrática. Este movimiento, nunca antes visto en naciones regidas por monarquías, califatos y gobiernos dictatoriales, nace en Túnez con Mohamed Bouazizi, un joven de 26 años, el cual inició esta revuelta popular quemándose con fuego él mismo debido a que él entendía que sus derechos de libertad y de expresión popular no eran respetados en Túnez, lo cual originó
una serie de protestas en toda esa nación por la libertad de la expresión de las ideas. Luego surgieron otras situaciones parecidas en Egipto, Yemen, Libia, Argelia, Bahrein y Siria. Cabe señalar también la situación política que se vive en 3 naciones del Medio Oriente, como son Irak, Irán y Libia. En Irak, conocido en la Biblia como Babilonia, después de la muerte de Saddam Hussein, la situación de esa nación es peligrosa e inestable, ya que han surgido 3 grupos étnicos que luchan por gobernar esa nación: los sunitas, los chiitas y los kurdos. Es tan grave la situación que una derivación de los sunitas, llamadas entre otros nombres Estado Islámico, los ISIS, y también al Estado Islámico o ISIS también se les llama los llamados mochacabezas, los cuales han logrado conquistar varias zonas de Irak y han implantado el ala más radical de la religión musulmana, obligando a las personas a servir al Islam. Y si esa persona se niega, le cortan la cabeza y la exhiben públicamente. Por eso se les llama los mochacabezas. Más de 30.000 cristianos han tenido que huir de Irak a zonas despobladas de esa nación por esta razón. En el caso de Irán, conocida en la Biblia como Persia, la situación política es grave, debido a que esa nación, con varios reactores nucleares aparentemente de baja potencia, en relativamente poco tiempo, la inteligencia israelí ha determinado que si no se toman disposiciones correctas en contra de Irán, esta nación podrá tener la capacidad para fabricar una bomba nuclear. Ese es el miedo de la mayoría de las naciones, como Estados Unidos y los países de la Unión Europea, entre otros. Debemos recordar que en varias ocasiones, siendo presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, este amenazó con destruir por completo a la nación de Israel. En el caso de Libia, después de la muerte del coronel Mohamed Gaddafi, existen en esa nación una serie de luchas de grupos tribales con la finalidad de que a través de esas guerras que han provocado, una de ellas pueda gobernar en Libia. La situación política y militar de Libia es tensa y peligrosa. En el caso de los países del cercano Oriente, el cual está integrado, entre otros, por naciones como Israel, Egipto, Jordania, Siria, Líbano, incluyendo también los palestinos, la situación es políticamente inestable y de mucho cuidado. Con el surgimiento de Israel como nación en 1948, las guerras y los enfrentamientos entre Israel y sus vecinos se ha caracterizado por ser algo común y corriente. En 1948, después del surgimiento de Israel como nación independiente, surgió el primer conflicto entre Israel y sus vecinos, conocido como la Primera Guerra Árabe-Israelí, que duró 15 meses, en donde Israel derrotó a los ejércitos de Egipto, Siria, Jordania y el Líbano. En 1967 surge otra guerra entre Israel y sus vecinos, la cual dura 6 días, en donde Israel vuelve a derrotar a sus vecinos. A esta guerra se le ha llamado la Guerra de los 6 días.
en donde Israel logra conquistar grandes extensiones de territorios. Egipto pierde la península de Sinaí. Siria pierde las alturas del Golán. Libia pierde una extensa superficie territorial en donde Israel se establece una franja de seguridad. Y Jordania pierde la parte este de Jerusalén y la totalidad de Cisjordania. En 1973, siendo primer ministro de Israel la señora Golda Meir, el presidente egipcio Anwar el-Sadat inició una guerra de sorpresa junto con Siria en contra de Israel en el día festivo conocido como el día del Yom Kippur, la cual duró 15 días. El más reciente de estos conflictos es el surgido entre Israel y los palestinos, los cuales son los mismos filisteos mencionados en la Biblia. Los palestinos están gobernados por dos organizaciones: Hamás, que gobierna en Gaza, que es un territorio donde viven la mayoría de los palestinos, y la otra es la Organización para la Liberación de Palestina, la cual gobierna en Cisjordania. La OLP, Organización de la Liberación para Palestina, nace en 1968, cuando Al-Fatah y otros grupos palestinos se unen con la finalidad de liberar supuestamente a Palestina. Yasir Arafat fue nombrado presidente de la Organización de Liberación de Palestina, el cual trató en varias ocasiones de llegar a algún tipo de acuerdo de paz con Israel. Con el fallecimiento de Yasir Arafat en el año 2004, este fue sustituido por Mahmoud Abbas, el cual negocia con Israel algún tipo de acuerdo de paz. En cambio, la otra organización que representa a los palestinos, Hamás, y que gobierna a Gaza, forma parte del ala más radical de los palestinos. Es una organización enemiga pública número 1 de Israel. Al igual que Irán y Siria, Hamás busca, a través de la guerra de guerrillas y el lanzamiento de cohetes y misiles, la destrucción de Israel. Se puede decir que Hamás es el brazo armado en el cercano oriente de Siria y de Irán. Por esta razón, Israel está obligado a defenderse con uñas y dientes, debido a que tiene a su alrededor enemigos poderosos que buscan su destrucción. Cabe señalar que la mayoría de los países que conforman el Lejano Oriente, el Mediano Oriente y el Cercano Oriente son enemigos de Israel, y que la mayoría de esas naciones formarán parte de los llamados reyes del Oriente que menciona la Biblia en el libro de Apocalipsis, los cuales atacarán e invadirán a Jerusalén. Y luego, en la batalla de Armagedón, Cristo y la iglesia derrotarán al anticristo y al falso profeta y a sus ejércitos. Y luego, nuestro Señor Jesucristo y la iglesia establecen el reinado milenial, teniendo como capital la gloriosa Jerusalén. El Oriente, en toda su extensión territorial, está tenso, caliente, grave y muy peligroso. Pero la iglesia, al ver todo lo que pasa en el Oriente, debe erguir y levantar vuestras cabezas, porque nuestra redención está cerca. Vivimos tiempos finales. Vivimos
tiempos decisivos para la iglesia. Fortalezcámonos en el Señor y en el poder de su fuerza. Estemos firmes en contra de las acechanzas del adversario, porque vuestra redención está cerca. El oriente está tenso y peligroso, pero mientras eso pasa, debemos estar vigilantes como poderosos atalayas, entendiendo que mientras eso comienza a pasar en el oriente, la iglesia puede ser levantada en cualquier momento. Erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Tensión en el Medio Oriente. Si el Espíritu Santo ha tocado tu corazón y quiere entregar tu vida a Jesucristo, Él te dice en esta hora: venid a mí todo lo que están cansados y cargados, y yo os haré descansar. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Recibe a Jesucristo en tu corazón. Repite conmigo esta oración: Dios y Padre Celestial, reconozco que Jesucristo, tu Hijo amado, vino a esta tierra a morir por amor en la cruz del Calvario y para salvación de mi alma y limpieza de mis pecados. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Gracias por inscribir mi nombre en el libro de la vida y que nunca más sea borrado. Ayúdame a alcanzar la promesa de vida eterna que tú has dado a todos aquellos que te son fieles. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta decisión en este momento, te recomiendo que busque un lugar donde se predique la palabra del Señor. Abre la Biblia, escudriña la Biblia. Dios va a hablar contigo a través de su palabra. Y usted puede hablar con Dios a través de la oración. Confiesa a todo que ahora Jesucristo es tu Señor y Salvador. Sé fiel hasta la muerte y Dios te entregará la corona de vida eterna. Dios te bendiga y Dios te guarde.